Quiero mostrarles lo que mi esposa encontró entre sus pertenencias hace algunos días. Es una Biblia católica enorme. Mi esposa la compró cuando todavía profesaba el catolicismo y de hecho se parece mucho a la Biblia que mi mamá tenía en casa cuando también éramos católicos. Era igual de grande y la teníamos sobre un altar en donde siempre estaba abierta, pero solo acumulaba polvo porque nadie la leía. Y es que una de las desventajas de estas Biblias es precisamente su enorme tamaño. Son muy poco prácticas para que una persona pueda leerlas. Y es que si son Biblias, se supone que las personas deberían leerlas todos los días. Y de hecho esta Biblia trae su propio plan de lectura anual. Pero me imagino que tratar de leerla a diario no sería nada cómodo. Pero pasando a otro punto, una de las cosas que nos llamó la atención es que en el material adicional que trae esta Biblia hay una página en la que aparecen citados los 10 mandamientos, pero al fijarnos con detenimiento, en realidad solo venían 9. Al leerlos nos percatamos que lo que había sucedido es que resumieron los 2 primeros mandamientos en uno solo, y convenientemente no se menciona nada de que Dios prohíba tener dioses ajenos o hacer imágenes para adorarlas, que son aspectos muy enfatizados en los 2 primeros mandamientos del Decálogo. Esto solo ocurre en las páginas adicionales que trae esta Biblia, porque al buscar Éxodo capítulo 20, sí aparecen los 10 mandamientos tal cual deben de venir. Sin embargo, quisimos buscar algunos versículos importantes para ver cómo aparecían en esta versión católica y fuimos primeramente a Juan 3:16. Juan 3:16 dice en esta versión: pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Y bueno, pues dicha traducción expresa bien el sentido de lo que dice el texto original, pero encontramos un par de versículos donde hay añadiduras o modificaciones al texto griego que generan o pueden llegar a generar un poco de confusión. Por ejemplo, Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en la versión católica leemos así: porque de pura gracia han sido salvados por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, sino como es un don de Dios, tampoco en virtud de sus obras anteriores puramente naturales, para que nadie pueda gloriarse. No veo ningún detalle con el versículo 8, pero en el versículo 9, al hablar de obras anteriores, es un agregado al texto bíblico y pudiera confundir al lector, haciéndole creer que no es salvado por sus obras anteriores, pero pudiera ser que las obras actuales sí contribuyan en algo para su salvación. Estas mismas palabras aparecen en letras cursivas, quizá para indicar que son un añadido del traductor o del editor, pero no deberían estar ahí puesto que no aparecen en el texto griego de esta porción de la carta a los Efesios. Al buscar otros versículos que hablaran del tema de salvación por gracia, fuimos a 2 Timoteo 1:9, en donde la versión católica decía: el cual nos libertó y llamó con su santa vocación, no por obras nuestras, sino por su mero beneplácito y por la gracia que nos ha sido otorgada en Jesucristo antes de todos los siglos. A diferencia de la anterior, esta porción no presenta anomalías, expresa correctamente el sentido del pasaje original. Sin embargo, cuando fuimos a Gálatas 2:16, que es otro texto que presenta el tema de salvación por gracia,
nos encontramos con esta lectura. Dice la versión católica: sin embargo, sabiendo que no se justifica el hombre por las obras solas de la ley, sino por la fe de Jesucristo, por eso creemos en Cristo Jesús, a fin de ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto ningún mortal será justificado por las obras de la ley. En la primera afirmación se ha añadido en cursivas la palabra solas, sabiendo que no se justifica el hombre por las obras solas de la ley. Es verdad que solo aparece una vez y en el resto del versículo esa palabrita desaparece, pero basta esa pequeña palabra para sugerir un significado diferente a lo que Pablo quiso decir, sabiendo que no se justifica el hombre por las obras de la ley. No hay necesidad ninguna de agregar palabras cuando el texto griego en este sentido es claro, enfático y contundente. De manera que si algún amigo católico está viendo este video, debe de saber que la salvación es un regalo de la gracia de Dios que recibimos únicamente por medio de la fe en Cristo. Las obras no pueden salvar al pecador y las buenas obras solo son aceptadas por Dios cuando provienen de una persona que ya ha sido salvada por su gracia.